accesorias y útiles de oficina, transcripciones, mantenimiento de computadores, accesorios para computadores, instalación de software, asesorías contables, fotocopias, servicios en línea de certificado de tradición y libertad, Cámara de Comercio, tradición de vehículos y otros. Estamos ubicados en la calle Sexta, número 484, Chiriguaná. Celulares 311-406-9357, 311-407-0733, 314-562-6309. Service System, visítanos. 9:58 minutos, hora nacional de 58. Marcha por la paz en Pelaya. En menos de 24 horas han secuestrado a 2 habitantes de ese municipio. Vamos a ver información con la cortesía de Pelaya Informativo. Bueno, hemos llegado a esta hora aquí donde el señor José del Carmen Quintero Navarro. El pueblo se ha unido y ha querido también, con presencia del señor alcalde, llegar hasta este lugar para brindarle la solidaridad a esta familia también que en el día de hoy sufre por este momento que están pasando también. Vamos a escuchar palabras del señor alcalde aquí en directo para Pelaya Informativo. Alcalde, aquí estamos con esta familia, han venido también el pueblo de Pelaya. Hernán, muy buenas tardes. Primero que todo, pues darle gracias a Dios por esta caminata que hoy estamos haciendo, clamando por la paz de nuestro municipio. Es triste saber que en menos de 24 horas hayamos tenido 2 secuestros, son 2 familias que están sufriendo, y quiero también agradecerle a la manifestación que hoy el pueblo de Pelaya está haciendo, clamando por la paz. Ojalá que este llamado pues llegue ante el gobierno departamental y ante el gobierno nacional, que esto sea escuchado también por nuestro presidente Gustavo Petro, para que eso que él prometió, que fue la paz total, hoy llegue a nuestros territorios. Queremos agradecerle a todo el pueblo por esta bonita manifestación que hoy estamos haciendo. Estamos clamando por la paz de nuestro municipio, por nuestro territorio, por la paz de Pelaya. Muchas gracias. Bueno, es el alcalde. Aquí vemos la esposa del señor José del Carmen Quintero Navarro, un hombre de 68 años. Aquí está el pueblo de Pelaya. Bueno, aquí está el pueblo pidiendo la libertad para estas personas, para la amiga Mayra y para el señor José del Carmen Quintero Navarro. Aquí está su esposa. La comunidad ha llegado hasta el lugar para darle la fortaleza, para darle unidos, para hacer este llamado. Queremos que haya paz en este pueblo de Pelaya, que haya tranquilidad, no más secuestrados. Es el llamado que hace el pueblo de Pelaya unido. Pide libertad. Aquí estamos en directo. Gracias a todos los que nos siguen. Gracias a todo este pueblo de Pelaya maravilloso. Gracias por la unidad. Gracias a todas las familias que se han unido en este día pidiendo libertad. Bueno, gracias a todos los que están conectados. 2 minutos, hora nacional 10:02. Un joven falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la vía que de Aguachica conduce a San Alberto. Vamos a ver la información con la cortesía de JM Noticias. Cuando se movilizaba en una motocicleta, falleció el joven Juan Roberto Sandoval Flores, de 25 años, luego de chocar contra un camión en la vía que de Aguachica conduce a San Alberto.
se estableció que la víctima murió en el lugar de los hechos, registrados este jueves en horas de la mañana, cuando el pesado vehículo estaba en un costado de la berma por presentar fallas mecánicas. La unidad de policía de Cesar realizó el levantamiento del cuerpo y además adelantó las indagaciones correspondientes. 10:03 minutos, hora nacional, 10:13. La ministra Irene Vélez anunció que las tarifas de energía en Colombia tendrán un aumento. Vamos a ver la información con la cortesía de JM Noticias. Nuevo golpe al bolsillo. Desde Berlín, Alemania, donde el gobierno nacional se encuentra en una visita de Estado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que las tarifas de energía en Colombia tendrán un aumento en los próximos meses debido a la llegada del fenómeno del Niño. Según explicó la ministra Vélez, cuando comienza a escasear el agua, es decir, el fenómeno del Niño, se genera un estrés que nos lleva a consumir más termoeléctrica. Cuando las termoeléctricas participan de mayor manera en el mercado, entonces efectivamente impacta la configuración del precio. Bueno, el esquema de mercado eléctrico en Colombia implica que cuando se utilizan las tecnologías más costosas de generación de energía, hay un impacto sobre la tarifa. Nosotros tenemos en Colombia una matriz en donde el 70% es hidráulica y el 30% es térmica en condiciones normales. Pero cuando comienza a escasear el agua, es decir, en fenómeno del Niño, se genera un estrés que nos lleva a consumir más termoeléctrica. Cuando la termoeléctrica participa de mayor manera en el mercado, entonces efectivamente impacta la configuración del precio. Y ese precio de la termoeléctrica depende del tipo de energético que utiliza para la generación, que puede ser carbón, puede ser líquidos y puede ser gas. Entonces efectivamente sí se genera un impacto que se deriva de tener que utilizar las termoeléctricas. Sí va a haber un impacto en la configuración del precio. 10:04 minutos, hora nacional 10:04. En la vía Maicao-Riohacha, el Ejército Nacional incautó elementos de contrabando e inmovilizó el autobús. Vamos a ver la información con la cortesía de JM Noticias. Un aproximado de 122.000 unidades de cigarrillos de contrabando, los cuales estaban ocultos en el interior de un autobús, fueron incautados por las tropas militares, quienes informaron que el valor comercial de dicha mercancía asciende a 18 millones de pesos. Además, llevaban varios elementos de cuidado neonatal por un valor de 4 millones de pesos, de los cuales no se evidenció documentación que acredite su legalidad. Este procedimiento se realizó por parte de los uniformados del Grupo de Caballería Blindado Mediano General Gustavo Matamoros da Costa, en el kilómetro 72 de la Vía Nacional de la Troncal del Caribe, que va de Maicao hacia Riohacha, donde lograron inmovilizar el autobús de placas SLB 021 adscrito a la empresa Exalpa S.A. que cubre la ruta intermunicipal. La fuente militar informó que el material de contrabando incautado y el vehículo inmovilizado fue dejado a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, seccional Maicao, para que surta todo el proceso de judicialización. 16 minutos, hora nacional 16. Saludamos a esta hora de la mañana a Letis Ochoa, siempre en sintonía con CHTV. Vamos un corte y volvemos. Droguería y Mini Marketing Mari ofrece a los chiriguaneros gran surtido de drogas frescas, grandes descuentos en abarrotes, productos enlatados, lácteos, confitería, frutas, bebidas heladas, licores y productos de higiene. Nos encuentras en la calle 8, número 6B21, frente a la Plaza de la Virgen del Carmen. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Droguería y Mini Marketing Mari. Somos afiliados a Copidrogas. ¿A quién me importa la plata? Porque como viene
minutos, hora nacional 10:08. Bueno, y mediante la resolución ejecutiva número 162 del 15 de junio del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social se autorizó la prórroga de un año contados a partir del día 16 de junio del 2023 al 16 de junio del 2024, del término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar el Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná, con el fin de darle continuidad al desarrollo de las actividades que se encuentran programadas por realizar y las actividades que se encuentran en proceso de ejecución, establecida en el plan de acción de la institución en cabeza del agente especial, el doctor Sergio Andrés Gil Celis. Gracias al balance positivo que dejan los resultados, son 2 obtenidos hasta el último momento. Es decir, que el doctor Sergio Andrés Gil, pues hasta ahora no será removido de su cargo, como pensaban muchos, ¿no?, que se le iba a acabar su intervención, pero el mismo Ministerio de Salud, mediante la resolución 162, ha dejado claro que el trabajo que viene realizando el doctor Gil ha sido activatorio, y ese mismo se ha visto no solamente en la superintendencia, sino en la misma comunidad. Hay mejores servicios, mejor atención, ya sabemos las gestiones que ha realizado, infraestructura, se han revivido ya estructuras viejas, la han remodelado, y muchos servicios que no se prestaban, como cardiología, oftalmología, y una cantidad de ellas han llegado al Hospital Regional San Andrés. Entonces vemos cómo en otra hora era una queja constante por los servicios que prestaba el hospital. Hoy tiene un nivel de prestación pues bastante alto, y eso satisface a toda la comunidad. Pues solo le pedimos desde esta tribuna al doctor Sergio Gil que siga encomendado a Dios y que siga rodeándose de buenos funcionarios para que siga ejerciendo una gran labor en pro de toda la comunidad, no solamente chiriguanera, porque aquí vienen pacientes de muchas regiones del departamento del Cesar y también de otros departamentos, y han sido pues bien atendidos, y la satisfacción es general. Tenemos el caso de la superintendencia, que se decía que porque hubo un cambio de mando en la presidencia, el doctor Gil iba a salir, pero no ha sido así. ¿Por qué? Porque ha demostrado capacidad de gestión y administrativa. Entonces, buen viento al doctor Gil y buena mar. Seguimos con la información. La Policía Nacional capturó a 7 personas por delitos informáticos en el norte de Barranquilla. Falsificaban cédula de ciudadanía extranjera, tarjetas de débito y crédito internacionales para solicitar crédito bancario y hurtar dinero. Vamos a ver la información con la cortesía de 6 p.m. a 7 p.m. Telecaribe. En un operativo adelantado por la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Metropolitana de Barranquilla, en 2 diligencias de allanamiento y registro en los barrios Las Delicias y Villacampestre, fueron capturados 7 hombres. Estas personas, según las autoridades, se dedicaban a la fabricación de cédulas de ciudadanía extranjeras, especialmente de países como Estados Unidos, España y México, con el fin de aperturar cuentas bancarias a nombre de estas personas suplantadas. Asimismo, según la policía, estos hombres falsificaban tarjetas débito y crédito, extractos bancarios y tokens con el fin de hacer transacciones bancarias. Los capturados fueron identificados por las autoridades como Carlos Andrés Martínez Blanco, Carlos Junior Ovalle Suárez, Sebastián Felipe Alcina Flores, Miguel Ángel Caballero Suárez, Brandon Alay Mejía Materón, Harold Wilson Cantillo Herrera y Alexander Elías Reyes Prada. Estas personas, por medio de máquinas con alta tecnología, imprimían documentos de identidad con nacionalidad española, americana
y mexicana, con los cuales hacían préstamos a entidades financieras, compras por medios informáticos y de esta manera defraudaban a las empresas, a los bancos y a las entidades. Según las autoridades, estas personas venían cometiendo estos delitos informáticos desde hace 3 años, donde lograban hurtar alrededor de 300 millones de pesos mensuales. Por medio de personal dedicado a delitos informáticos de la Policía Nacional, se logró establecer que por 3 años aproximadamente estas personas venían haciendo esta práctica con un beneficio económico de 300 millones de pesos mensuales. Durante los operativos fueron incautados 64 cédulas de extranjería, 141 tarjetas de bancos, 3 impresoras, una máquina de símbolos para alto relieve, 9 tokens y 3 datáfonos. Alex David Beltrán en las noticias, un compromiso con la verdad. 10:14 minutos, hora nacional 10:14. Bueno, y ha desatado polémica la propuesta que discute el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro para la creación de un supuesto fondo para el sostenimiento económico del grupo criminal ELN. El fiscal no está de acuerdo, porque no es posible que se le dé plata a los criminales y a la gente que está trabajando honradamente no se le da ese fondo. Vamos a ver información con la cortesía de NTN 24 horas. No podemos entender, por ejemplo, esas propuestas alucinantes que se han hecho en los últimos días, que espero que no sean reales, de que se quiere establecer no un subsidio para que el ELN deje de delinquir, sino una vacuna contra los colombianos, para que esa vacuna se le imponga a los colombianos de forma masiva, entregando un estímulo para la criminalidad en diferentes territorios del país. Los colombianos merecen no ser vacunados públicamente. Antes los vacunaban por lo menos secretamente. Pero si esto se convierte en una iniciativa que, vuelvo y repito, no creo que tenga ningún asidero, pues convertiríamos a Colombia básicamente en un escenario donde públicamente estarían vacunando a los colombianos con un estímulo a la criminalidad. Discúlpenme, es absolutamente inaceptable que se le entregue recursos a un grupo delincuencial para que deje de delinquir. El único estímulo que tiene que existir frente al delito debe ser la aplicación estricta de la ley. El tercer punto clave de la noticia. Una vez difundida la información del plan del gobierno a beneficio del ELN, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado asegurando que el tema no ha sido tratado en la mesa de diálogos que adelanta el gobierno con esa agrupación cuyo tercer ciclo concluyó recientemente en Cuba. El gobierno, en otras palabras, tuvo que salir a aclarar. Frente a las versiones que circulan de un supuesto fondo multidonante que aportaría una renta básica a los integrantes del ELN con el objeto de reemplazar fuentes ilícitas de financiación, nos permitimos señalar que ese tema no ha sido tratado en la mesa de diálogos de paz con esa guerrilla. Por consiguiente, sobre el particular no existe discusión o acuerdo entre las partes que pudiera ser comentado por el gobierno nacional. Un nuevo escándalo sacude al Junior de Barranquilla. Ahora. 10:17 minutos, hora nacional 10:17. Bueno, y entramos a la sección deportiva. Un nuevo escándalo médico en el Junior de Barranquilla tras una declaración del cuerpo médico contra Carlos Vaca. Vamos a ver información con la cortesía de 6 p.m. a 7 p.m. Telecaribe. Un nuevo escándalo sacude al Junior de Barranquilla. Ahora, en torno al médico Javier Fernández, después de unas declaraciones sobre el delantero porteño Carlos Arturo Vaca Humada. Carlos tiene una lesión en una de sus rodillas. La rodilla derecha es una lesión irreversible. Irreversible es que la gente lo llama un desgaste en la rodilla. Posterior a ello, en las noticias de Telecaribe, pudimos conocer de buena fuente que las declaraciones causaron malestar en el deportista, al igual que en la junta directiva. Y aunque en la mañana de hoy el galeno iba a renunciar al equipo, dio un reverso a la decisión. Vamos a esperar un tiempo y vamos a seguir trabajando de la forma como hemos venido haciendo, siendo un poco más cuidadosos, obviamente. Es un poco como un llamado de atención del jefe. Yo tengo un jefe que obviamente son los del equipo y voy a ser un poco más cuidadoso
a la hora de emitir cualquier concepto de información de comunicación y a los jugadores. Cabe señalar que Javier Fernández estuvo envuelto en otras polémicas, como en la decisión de no contratar a Rafael Pérez y Marlon Torres porque al parecer presentaban lesiones, el no saber que el jugador Leider Verdugo estaba lesionado después de un partido y dar un aval a Juan Fernando Quintero para irse a Selección Colombia con una lesión que lo ha mantenido más de 2 meses sin jugar. 10:18 minutos, hora nacional 10:18. Bueno, y como siempre, venimos desde el día miércoles, si no estoy mal, presentándole la historia de los 25 dictadores más malos de la historia de la humanidad. Vamos por el 15, hoy iniciamos con el 16 hasta el 25. Los invito para que se vayan familiarizando con esta historia de los 25 dictadores más malos en la historia de la humanidad. Adelante, César. 16. Herodes I el Grande. No se sabe cuántas personas mató Herodes el Grande en sus campañas guerreras, pero un hombre que asesinó a 3 hijos, una esposa, varios tíos, una suegra, un cuñado y un sumo sacerdote, era malvado incluso para los estándares de hace 2000 años. Ello sin contar la matanza de los inocentes que le atribuye el Evangelio de Mateo, para impedir que naciera Jesús de Nazaret, el nuevo rey de los judíos. Herodes el Grande despierta controversia entre los historiadores, ya que mientras algunos destacan sus grandes logros como gobernante, otros resaltan su talante tiránico y criminal. Entre sus logros se cuenta la construcción del segundo templo de Jerusalén, también llamado Templo de Herodes, de la ciudad de Cesarea Marítima y de las fortalezas de Herodión y Masada. Número 17. Muammar el Gaddafi. Como déspota y tirano de Libia, Gaddafi se apartó poco de la ficha que caracteriza a la mayoría de los dictadores. Encarceló y asesinó a la disidencia, eliminó la libertad de expresión y utilizó la riqueza nacional para provecho propio. Como rasgos distintivos, el libio aportó una pintoresca extravagancia, sobre todo en el vestir y en su trato con otros mandatarios, y en destinar grandes sumas de la riqueza de su país petrolero al patrocinio y apoyo del terrorismo internacional, financiando grupos irregulares y convirtiendo su territorio desértico en un centro de entrenamiento de estas organizaciones. La inmensa montaña de dinero que obtuvo Libia por su petróleo durante los 34 años de Gaddafi como hermano líder y guía de la revolución no sirvió para mejorar las condiciones de vida de su pueblo, que sigue siendo pobre a pesar de la riqueza petrolera. Número 18. Wu Zetian. La carrera más meteórica que ha realizado una mujer en la política china la hizo Wu Zetian hace más de 1300 años, cuando pasó de concubina a consorte y después a emperatriz tras la muerte de su esposo, el emperador Gaozong, al que se sospecha que quitó de en medio. También se afirma que la emperatriz Wu mató a otros miembros de la familia imperial para alcanzar el poder e incluso a su propia hija recién nacida. Seguramente tuvo que enfrentar una fuerte oposición en la corte china, ya que el ascenso al trono de una mujer escandalizó a muchos chinos de su época, porque vulneraba los principios confucianos. De hecho, Wu Zetian ha sido la única soberana monarca en toda la historia china. Fue depuesta por un golpe de estado en el año 705, en el que los golpistas asesinaron a todos los ministros y amantes de la emperatriz. Número 19. Tamerlán. Tamerlán o Temur fue el último de los grandes conquistadores nómadas de Asia Central, edificando un imperio entre los años 1370 y 1405, que abarcó el centro asiático, Irán y Afganistán. Fue un comandante invicto reputado como uno de los máximos tácticos militares de la historia y también como uno de los más brutales. Cuando Tamerlán conquistó algunos sectores de Rusia y ocupó Moscú, se produjeron rebeliones en las ciudades persas que había conquistado. Retornó y destruyó todas las localidades y a sus poblaciones, erigiendo torres con sus cráneos. A pesar de lo malvado, su periodo de gobierno es conocido como Renacimiento Timúnida, por su patrocinio de los intelectuales y las artes, incluyendo al poeta persa Hafez y al filósofo de origen andalusí, Ibn Haldún. Número 20. Atila el Huno. Atila fue uno de los caudillos bárbaros más temidos durante la última fase del Imperio Romano, dejando terror, violaciones, saqueos, muerte y desolación a su paso. En Occidente se ganó el remoquete del azote de Dios, después de fundar un imperio que se extendió desde el río Danubio hasta el mar Báltico y de Europa Central hasta el mar Negro, siendo la actual Hungría el centro de su esfera de poder. Se le atribuye la frase: «Yo soy el martillo del mundo, donde mi caballo pisa no crece hierba». Entre sus atrocidades se citan empalamientos y haberse comido a 2 de sus propios hijos.
Se dice que cuando destruyó la ciudad de Naissus, la actual Niš en Serbia, la cantidad de cadáveres fue tan grande que obstruyó durante años el curso del río Danubio. Número 21. Kim Jong-il. Kim Jong-il, llamado oficialmente segundo líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, durante su periodo de gobierno y dirigente eterno de la República Popular Democrática de Corea póstumamente, gobernó dictatorialmente Corea del Norte entre 1994 y 2011. Esta familia forma una inusual dinastía comunista, ya que el padre de este personaje fue Kim Il-sung, fundador y dictador de Corea del Norte entre 1948 y 1994, y su hijo, Kim Jong-un, gobierna el empobrecido país desde el año 2011. Corea del Norte es uno de los países más aislados del mundo, por lo que se sabe muy poco de lo que ocurre en su interior. En 2014, una investigación de las Naciones Unidas sobre los abusos a los derechos humanos en el país concluyó que la gravedad, la escala y la naturaleza de estas violaciones revelan un estado que no tiene ningún parecido en el mundo contemporáneo. Número 22. Hafez al-Assad. Hafez al-Assad fue dictador de la República Árabe Siria desde el año de 1971 hasta su muerte en el año 2000. Era el comandante del Ejército del Aire de Siria durante la Guerra de los 6 Días de 1967, en la que su país quedó con su aviación destruida y sin parte de su territorio, que pasó a manos de Israel. Sin embargo, a pesar de esta desastrosa derrota, su poder aumentó y en septiembre de 1970 dio un golpe de Estado que lo mantuvo en el poder durante casi 3 décadas. En 1982 perpetró la masacre de Hama, arrasando la ciudad que era el bastión de los rebeldes sunitas, llamados Hermanos Musulmanes, y matando a cerca de 30.000 personas. Número 23. Mengistu Haile Mariam. El líder de la junta militar que gobernó Etiopía entre 1974 y 1987, y después presidente hasta 1991, condujo a su empobrecido país a una colectivización forzosa, inspirada en la Unión Soviética. Fue el artífice de la hambruna que sufrió su país entre 1984 y 1985, que superó la provocada por sus predecesores, dejando 300.000 muertos y cientos de miles de refugiados. Como era y sigue siendo habitual en las hambrunas producidas por los dictadores africanos, Mengistu culpó a Occidente por no socorrerlo, mientras destinaba la ayuda humanitaria a fortalecerse militarmente en el poder. Igualmente utilizó el hambre como arma de guerra contra los rebeldes eritreos, a los que combatía con la ayuda de soldados de la Cuba de Fidel Castro. Fue derrocado en 1991 por Mele Zenawi en el curso de una sangrienta guerra civil y se refugió en Zimbabue, donde lo acogió su colega dictador Robert Mugabe. Número 24. Yakubu Gowon. Yakubu Gowon presidió el gobierno militar de Nigeria entre 1966 y 1975 y es recordado por su brutal desempeño durante la guerra civil, que estalló con el intento de secesión de las provincias del sudeste del país, que se autodenominaron República de Biafra. Esta guerra fue una de las más sangrientas del siglo XX, y uno de sus primeros actos fueron las masacres a gran escala, perpetradas por el gobierno de Gowon contra los Igbos, cristianos residentes en los territorios de mayoría musulmana, en las que hubo varias decenas de miles de muertos. La guerra civil terminó en 1970 con la victoria de Nigeria, curiosamente respaldada por Estados Unidos y la Unión Soviética, mientras que la derrotada Biafra era ayudada por otra atípica alianza formada por China, Israel, Francia y España. El conflicto produjo más de 1 millón de muertos, el 90% civiles, además de 4.5 millones de desplazados y cerca de 3 millones de refugiados. Número 25. Benito Mussolini. El fundador del fascismo fue el responsable de meter a Italia en la Segunda Guerra Mundial, como aliado de Hitler. Mussolini fue expulsado del Partido Socialista Italiano en 1914 por defender un nacionalismo radical, contrario a las directrices del movimiento comunista internacional. Se convirtió en líder del Partido Nacional Fascista y en octubre de 1922 realizó la marcha sobre Roma que lo llevó al poder en medio de la débil monarquía del rey Víctor Manuel III, lo que condujo al fin del régimen parlamentario y al comienzo del fascismo. Como aliado de la Alemania nazi, fue corresponsable de los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen de Hitler. Su enjuiciamiento había sido uno de los más ejemplarizantes de la posguerra, pero fue fusilado por el Comité de Liberación Nacional el 28 de abril del año 1945. Después su cadáver fue ultrajado por una multitud enardecida en Milán.
A lo largo de la historia, el poder ha producido muchos dirigentes malvados. Afortunadamente, también han existido grandes líderes que han hecho posible el progreso de la humanidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores... 10:28 minutos, hora nacional 10:28. Con esta información llegamos al final de la emisión en la mañana de hoy. Los invito para que sigan conectados con CHTV. Nosotros nos reencontramos, Dios mediante, el día martes, si Dios nos lo permite. Los invito para que sigan disfrutando de este feliz fin de semana. Va hasta el día lunes, afectivo. En la gerencia general, don César Bustamante Mejía. En la presentación, Álvaro García Domínguez. Gracias. Somos cultura. Somos alegría. Somos tu canal. Chiriguaná TV Digital, Canal 4 de Cable Chirigua.